No, no me he fijado en mucha gente, he preferido hacer mi montaña, lo que me gustaba y no fijarme en los demás. Siempre, claro, te fijas en los grandes, ¿no? Pues por ejemplo en mi época Bonatti, Messner, con el cual tuve el placer de estar aquí en Madrid, fue la primera vez que vino, pues me encargaron a mí que hiciera de guía aquí por Madrid con él, ¿no? Luego también le estuvimos entrevistando para la revista Alta Ruta. Estoy hablando de los años 70, ojo. Un buen profesor que me inculcó el alpinismo, la escalada, que fue Carlos Soria. Yo en el año 73, fue el primer año que me federé, ¿ya? Y me fui a Picos de Europa, hice un recorrido por Picos, en Naranjo nos llegamos a subir, etc. Y me acuerdo que el año siguiente fuimos a Pirineos, en el 74. Y me metí en la norte de la Piquelón, es una vía de 800 metros, yo no tenía mucha experiencia, casi ninguna. Nos tocó pasar un vivaz allí a pelo, a 3000 metros, con un frío de puta madre, ¿no? Y entonces, digo, aquí no, la experiencia es lo importante, entonces no tenemos experiencia, no nos matamos de milagro. Entonces no hay más remedio que hacer un curso. Y yo me apunté a la escuela castellana de alta montaña a dar un curso de escalada en roca. Y entonces tuve la suerte de que me tocó con Carlos Soria. Fue mi profesor, mi primer profesor de escalada. Y entonces yo a Carlos Soria tengo una especial admiración, pero no porque sea una figura importante del alpinismo hoy día, sino porque ha sido un buen pedagogo de la montaña. Carlos Soria, vamos, es el personaje más importante de mi vida montañera, y como amigo también, ¿no? Al margen de sus 8000, eso es un tema distinto. César Pérez de Tudela fue un poco el reflejo de lo que de niño, de chaval, era, pero no es Tudela el personaje que a mí me motiva más, ¿no? A mí ha sido Carlos Soria, fundamentalmente. Y luego he tenido también otras personas importantes, ¿no? Cuando entré en la escuela, primero como alumno y luego como profesor, tenía a Andrés Fernández, que es una persona también que influyó mucho en mí. Me examiné en los 78, 79 como instructor de escalada en roca y de escalada en hielo, y como sabía esquiar, pues también fui instructor de esquí de montaña, ¿no? Entonces el director de la escuela era Manolo Campoamor, del que me pongo su recuerdo, vamos, porque para mí fue un personaje muy importante en la escuela, y no se le ha nombrado, falleció desgraciadamente hace años, y Manolo Campoamor ha sido para mí un personaje también importante, en esos tres, digamos. Ha sido de una forma totalmente natural y esporádica, porque mi hermana, que era 4 años mayor que yo, se empezó a salir y contaba que había estas Navacerrada y en el puerto, que andaba por la nieve, o que los veía andar en la Pedriza y decía, hemos llegado hasta el primer kiosco, al segundo kiosco, y andaba así, pero nunca me llevaban. Yo quería salir, pero tenía 9, 10, 11 años, no lo sé, y ella venía contando lo que había visto andando por la sierra. Se entraba por el Camino del Tranco, sí. No estaba hecha la carretera de Canto Cochino, sí. El Camino del Tranco, entonces ya empezaba a andar por el Camino del Tranco. Ahora no me lo sé, yo cuando tenía 9 años y llegaba al primer kiosco que estaba en La Foca, debajo de La Foca, seguiría andando, llegaría al descansadero de donde están los guardas, ahí estaría el Esteban, porque Paco, Manolo tampoco estaba, el Esteban, el guardia que nos dejaba dormir allí en el porche. Y vamos, subir allá al refugio de Peñalara, al Canto del Tolmo, pues ya tengo grandes amigos y admiro mucho. Por ejemplo, Carlos Soria, hemos salido juntos mucho y le admiro. Pero a mí los líderes no me gustan mucho. Los compañeros. Yo en mi familia fui el primero que hice montañismo, lo había hecho antes. Y por famoso nunca hemos tenido así, yo por lo menos nunca he tenido un fan de nadie, no ha sido, pero sí eran mis compañeros, porque era lo que me enseñaban y era el respeto que tenía a ellos y mi admiración por lo que hacían y por lo que me enseñaban, que es lo que yo he intentado transmitir después. Entonces no ha habido una cosa así, una figura ideal, nunca lo ha sido el compañero, y hemos ido al monte por los compañeros. Hombre, en mis inicios pues siempre hay gente, los ídolos famosos, ¿no? De aquella época eran por César Pérez de Tudela, o se hablaba de Walter Bonatti, pero yo creo que recordarlos con más cariño a la gente del Club Alpino Peñablanca, que eran realmente los veteranos de entonces. A lo mejor tenían muchos más años que yo, 5, 7, 8 años más, ¿no? Que yo, eran veteranos, pero me enseñaron mucho, mucha estima. Y luego con ellos he hecho prácticamente toda mi vida deportiva con ellos,
y a los que, vamos, siempre muy entrañables. El caso de Jacinto Arévalo o Pedro Garnacho, pues siempre han significado mucho desde muy joven, ¿no? El poder que ellos me enseñaran la práctica del montañismo y luego pues seguir con ellos en muchas actividades por ahí que hemos hecho, en el extranjero, en España, en muchos sitios, muchos macizos. Sí, para mí ha habido una persona que me marcó mucho desde hace muchos años, que fue Reinhold Messner, cuando subió al Everest sin oxígeno. Aquella aventura me marcó bastante y es una persona que he seguido bastante. Bueno, había mucha gente, pero yo no personificaría en nadie. Yo procuro en general aprender de todo aquel que me pueda enseñar algo, ¿no? Entonces en la montaña, en cada zona, siempre hay gente que sabe mucho y que te puede enseñar mucho, ¿no? Entonces yo en Picos de Europa, pues hay gente que, algunos de ellos ya no viven, porque el paso de los años es implacable, ¿no? Que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Pues a mí no me gustan los referentes de mitos y cosas de esas, pero sí que es verdad que tienes a lo mejor un círculo de amistades que es más de salir más a la montaña. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de entrar en el Maliciosa en el 80 y tantos, que había una playa de gente impresionante, muy jóvenes, algunos de ellos sí han fallecido. Tenía ese referente, ¿no? De decir, fíjate, yo a lo mejor incluso podría ser como esta gente, ¿no? De buenos alpinistas o escaladores, etcétera. Escalas con unos, con otros. Y no es que haya una sola persona, pero sí un grupo de personas en ese momento, en el Maliciosa, que eran, bueno, pues referentes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Gredos, que estaba Miguel Ángel Vidal allí, y digo, es que le he conocido, estaba allí con él, ¿no? Los veteranos de la deportiva excursionista, los que había antiguos, esos fueron los primeros que me empezaron a enseñar de verdad a andar por la montaña. Hay una cosa que ellos me decían: Prisca, en las cuestas abajo no corras, que después las articulaciones te van a pasar factura. Y yo pensaba, sí, claro, porque como ellos no pueden hacerlo. Y entonces ahora cuando yo doy el consejo, digo, y no pienses que es porque yo ya no puedo hacerlo, digo, porque yo también pasé por eso. Sé que parte de ellos estuvieron con los republicanos en el frente de Guadarrama. A otras personas también, pues ha sido a Domingo Pliego. Yo con Domingo Pliego pues he aprendido muchísimo. Las amistades también nos hemos ido apoyando unos a otros. Yo creo que a mí la montaña yo creo que me empezaba a gustar desde que pequeño. En los libros de geografía había fotos a lo mejor de lugares de estos de montaña de Cana de Tarragona, me quedaba embelesado. O sea que algo en mí dentro había que decía, a mí me gusta eso. Pero bueno, y también el hecho de haber escogido la carrera de Ciencias Geológicas denotaba también un poco lo que a mí me gustaba salir al campo, porque la carrera de Ciencias Geológicas pues se prestaba mucho a la montaña. Luego me dediqué a la meteorología, pero bueno, eso ya es otra historia, y también la meteorología tiene que ver con la naturaleza y todas esas cosas. Mi gran profesor fue un libro, el famoso Hielo, Roca, Nieve de Gastón Rebuffat. Pues yo me acuerdo que me iba a la montaña y siempre que volvía consultaba la parte de lo que había hecho, a ver si lo había hecho bien o mal, porque como te he dicho no había escuelas en aquellos tiempos, ¿no? Y luego, bueno, pues te has fijado siempre, cuando estás en fase un poco de desarrollo deportivo, te fijas mucho en las técnicas que tienen unos, otros y tal, pero vamos, básicamente soy una persona muy autoaprendizaje, ¿sabes? Yo creo que todos, y cuanto más jóvenes somos cuando nos metemos en montaña, siempre tenemos ídolos que miramos y admiramos, pero casi todos ellos son de libros, fotografías, revistas, gente con la que nunca has visto y nunca has visto escalar. Entonces yo admiraba a muchos, tanto españoles como extranjeros. A lo mejor me leía las obras de Terrayo, de Bonatti y por supuesto de Messner, que me las he leído todas, y entonces se me caía la baba. Y bien, y la verdad es que eran ídolos. Pero con el tiempo, Santiago, me he dado cuenta de que mis verdaderos héroes son los que tengo al lado. Son mis compañeros.
y gente con los que conocí con mi primera vez que fui a Galayos, como fueron José Luis Ibarzábal, Papi, José Manuel Castro, Pepe Moreno Casanova, Juanjo Tomé, que se tuvo que ir por no hacer la mili, y algunos más. Son mis verdaderos héroes. Son a los que admiro realmente. No tengo ningún ídolo especial, pero vamos, me gusta mucho, por ejemplo, Carlos Soria, que considero que es un gran montañero y una gran persona. Y entonces, aparte, es único porque nadie ha hecho lo que ha hecho él hasta ahora. Vamos, eso de estar ya casi con 80 años haciendo 8000 me parece una pasada, ¿no? Y luego gente del club, hay gente del club muy válida que también, con los que he salido, ¿no? Más o menos, Juan Ignacio, por ejemplo, y Pepe Méndez y gente así, me han ayudado mucho, me han aportado bastante, ¿no? Joaquín Asiaín, que es con el que yo he escalado más y tal, que claro, su hermano Ramón desgraciadamente murió en Dolomitas escalando y a partir de ahí hacen una marcha todos los años en Gredos, que es la marcha esta de Ramón Asiaín, y yo la hice hace unos años con Prisca y Teresa y otro amigo suyo, y hacía ya un montón de años que no veía yo a Joaquín, y entonces ahí pues me gustó mucho por eso, por volver a recordar los viejos tiempos. Bueno, principalmente fueron los primeros compañeros que tuve en la montaña, fueron los que más me animaron. Porque yo, claro, cuando empecé a subir con una cuesta, con un jersey de lana, empecé a sudar por allí y dije, bueno, ¿y para qué subo esta cuesta? Si esto aquí sube un tren, sube un telesilla. Pero estos compañeros tenían una gran afición por la montaña. De hecho, luego con ellos hice varias actividades, escalé con ellos, aprendí a escalar, y entonces fueron los que me iniciaron en ello. Mi amigo Carlos, que fue el que empezó, y Santiago Pino, que todavía sigue por ahí dando patadas. Lo que realmente me atrajo de la montaña es la montaña en sí, o sea, es decir, la naturaleza, al ver los ríos y luego pues la convivencia con la gente con la que iba. Luego ha habido gente que realmente pues ha sido como un espejo para mí o que incluso les he admirado, como Domingo Priego, Prisca Toledo, Federico, etcétera, gente del club con los cuales están movidos en montaña y realmente pues son dignos de admiración, vamos. La influencia que he tenido de la montaña, la persona que más me influenció fue mi hermano Juan, que fue escalador y miembro del Club Alpino Maliciosa. Yo tenía el recuerdo de mi hermano Juan como escalador y de sus viajes y sus escaladas, y un buen día que decidí retornar a la montaña era bajo la influencia que había sentido de esta persona, pues de cuando éramos jóvenes, ¿no? de cuando yo le veía cómo se movía, dónde iba, de qué dejaba de hacer. Es verdad que él era más joven, pero yo sí que puedo decir que recibí esa influencia, a pesar de que, bueno, la vida de montañero de mi hermano fue corta, ¿no? Porque tuvo un accidente y desapareció con 22 años. Yo toda la vida la naturaleza me ha encantado. Mi padre era una persona que en cuanto tenía un día libre nos íbamos al campo. La persona que más ha influido creo que es mi padre, que le ha gustado siempre mucho el campo y me ha llevado no a hacer grandes montañas, pero sí al campo. Y luego personajes alpinistas que he conocido en las noticias, en las revistas, y me ha gustado lo que ellos hacen. Llegué al mundo de la montaña por casualidad, yo ya tenía un gusanillo y mis referentes en los primeros años fueron Teófilo Ramos y Manuel Rivera del Centro Cultural de Renfe. Yo cuando empecé aquí, pero ya dentro del club, ha habido 4 personas que me han enseñado muchísimo, muchísimo de convivencia, muchísimo de montaña, muchísimo de naturaleza, muchísimo de flores, de plantas, y fueron Luis Miguel Tordesillas, Carlos García Carratalá, Miguel Ángel Madruga, que creo que sigue siendo socio del club, y Antonio Almazán, que ya no es socio del club. Estas 4 personas, al principio de empezar yo en la montaña, me enseñaron todo, porque es que yo creo que yo no sabía ni hacer una mochila, ni qué botas comprarme. Me acuerdo que Luismi me enseñó cómo respirar, porque yo me ahogaba subiendo un día en dirección a la Laguna de los Pájaros, y Luismi fue el que me enseñó a caminar y a respirar. Bueno, y como eso, muchísimas cosas. Me han ido poco a poco enseñando 1000 cosas, y luego yo he aprendido mucho de toda la gente con la que salgo.
Creo que es un intercambio tan grande de comunicación entre nosotros. Bueno, y con José Luis Borraz, que es un libro abierto, da gusto. Pues muchas personas, ¿no? Para empezar, los amigos que me llevaron a Gredos, lógicamente. Pero si tuviera que decir a alguien a quien admirara por lo que me ha transmitido en la montaña, pues la persona que coordinaba el primer club alpino en el que estuve, Julián Ramos, que me transmitió una sencillez para acercarse a la montaña y ausente de competitividad que luego he visto en otras personas y son las a las que me acerco, como por ejemplo a un tal Santiago García. Lo que más me ha reforzado a mí seguir en la montaña es mi marido, es Jesús, porque compartimos la misma afición. Entonces esa es la persona que más me ha reforzado a mí. Just how you